recital de las bandas eternas que dijo un sueño cumplido, y hoy Emerson está acá, es un sueño cumplido. No voy a usar mucho porque la verdad que queremos escucharlos, pero la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados. Se encuentra con nosotros el nuevo doctor de la Universidad Nacional de Rosario. Ayer fue que también esté con nosotros. Cuando empezamos la jornada, como decía Nacho, y pensamos en Emerson, y lo que vamos a intentar trabajar estos 2 días, y no por casualidad, como decía Nacho, pensamos en los consumos problemáticos, y lo que hacemos pensando en las cuentas pendientes, lo hicimos pensando en las cuentas pendientes que tenemos los trabajadores de salud mental en su conjunto, de cumplido 10 años de la ley de salud mental, no haber estado, creo yo, más allá del contexto de las responsabilidades externas, que existen y son, pero también creo que los propios trabajadores, un poco Emerson en todo su trabajo, nos invita y nos sigue invitando a pensarnos a nosotros como trabajadores, constructores de los dispositivos sustitutivos y demás comerciadores. Pensamos este encuentro porque lo que queremos trabajar, además de las cuentas pendientes, es que tenemos que ver los trabajadores con las cuentas pendientes. No poner la responsabilidad solamente en los funcionarios políticos, en un gobierno neoliberal como el de Macri, que eso está, eso lo sabemos y lo vamos a seguir resistiendo. Pero en tanto y en cuanto no podamos pensarnos y ver qué nos faltó a nosotros o qué nos sigue faltando a nosotros como trabajadores en la construcción de estos nuevos horizontes de asistencia y de alojamiento, creo que podrán cambiar mucho los gobiernos, podremos tener gobiernos populares, más cercanos a las necesidades del pueblo, pero en tanto y en cuanto nosotros como trabajadores no creemos las herramientas clínica, política, que un poco Emerson nos invita a pensar y a construir, nada alcanzará. Esta primera conferencia, cuando la pensamos, lo pensamos tomando un trabajo de un texto de Emerson que escribió con Tulio Batista Franco, que se llama Trabajo, Producción del Cuidado y Subjetividad en Salud, un libro que recomiendo absolutamente a todos. Y hay uno de los capítulos que se llama, pusimos el nombre de esta conferencia, el texto se llama Los Centros de Atención Psicosocial y sus Trabajadores en el Ojo del Huracán Antimanicomial. Y la verdad que tomamos esta idea y esta referencia porque nos parece que los trabajadores de salud mental, los trabajadores que trabajamos en el campo de los consumos problemáticos, a 10 años de la ley de salud mental, estamos en el ojo de la tormenta. Y Emerson lo plantea en el texto, estar en el ojo de la tormenta es enfrentarnos a un gran monstruo. Él lo planteamos en términos manicomiales en este texto y nosotros digo, la problemática del consumo es un gran monstruo al cual nos enfrentamos y el desafío que tenemos como trabajadores es la oportunidad que es pensar en este ojo de la tormenta cómo creamos dispositivos que alojen el sufrimiento humano. Para dejarlo ya, Emerson, tomando algo de lo que él dice en este texto, que también nos convoca todo el tiempo a no creernos lo que hacemos, porque él muy bien dice acá, que lo que no tenemos justamente son recetas. Y lo que tenemos que estar todo el tiempo es construyendo a partir de no tener recetas. Y que cuando no creemos la receta, creo que ahí estamos equivocándonos. Nos plantea el desafío que nos plantea Emerson a los trabajadores en este texto para que después él siga. Y se podrá y tendrá que aprovechar la oportunidad que le ofrece la crisis, está hablando de una situación de usuarios que llegan en crisis, para resignificar el proyecto terapéutico que ha gestado en relación a ese usuario. Pudo incluso descubrir nuevas pautas intersectoriales. En síntesis, va a tener que acoger, escuchar, resignificar, exponerse a vínculos y juegos transferenciales, abrirse en red, actuar en líneas de fuga. Deberá ejercer saberes tecnológicos clínicos, construir redes de encuentro entre competencias de intervención, abrirse a redes intrasalud que puedan soportar y agregar una nueva forma tecnológica de actuar.
e incluso al momento de una crisis que pueda tomarse un serio caso de urgencia y emergencia, tendrá que tener una red de soporte. Esto es lo que nos convoca a pensar Emerson. Y la verdad que bueno, te dejo para que nos ayudes a pensar en este huracán, este ojo del huracán en el que nos encontramos, quienes trabajamos en el campo de la salud mental y en los consumos problemáticos, cómo de este ojo de la tormenta en que nos encontramos podemos cumplir, como decís vos, dispositivos que produzcan vida, que en definitiva es el sentido del trabajo en salud. Muchas gracias. Sí, porque a mí me gustaría ir mirar todos. Buen día. Bien, siempre que estoy acá empiezo a hablar que voy a hacer un intento que hablar de la manera que mi portuñol se pueda comprender el máximo posible. Si no comprenden, pregunten, ¿okay? Porque la intención es que nos comuniquemos. Quiero agradecer mucho la invitación que hicieron y para mí es muy alegre, estoy muy contento cuando estoy acá, como hablé ayer, y me siento muy bien cuando encuentro con un colectivo como acá de gente que tiene en su cuerpo, en su experiencia, la intención de construir. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Mejor? Gracias. Con gente que tiene la intención de construir, no una cualificación del mundo que vivimos hoy, pero de construir de una manera deseante otro mundo. Y esto es fundamental. Nosotros, para empezar a hablar lo que tenemos que hablar y para empezar a pensar lo que necesitamos pensar, hay que tener una posición ético-política, que este mundo que vivimos no nos interesa. Que necesitamos no arreglarlo, pero necesitamos cambiarlo. Y cambiar el mundo es producir deseo. Porque el deseo es una fuerza que tiene la capacidad de crear mundos. Y en el campo a donde estamos ubicados, que no es solamente del cuidado en el campo de la salud mental o con grupos que utilizan también de una manera muy intensa otras drogas. A mí no me gusta hablar de las personas que utilizan drogas, porque todos nosotros utilizamos drogas. A mí me gusta más hablar que hay gente que utiliza una amplitud distinta de drogas, ¿no? Estaba contando a Antonio que escribimos un libro ahora en Brasil de experiencias muy variadas en el campo de cuidado a las personas que también utilizan otras drogas, porque tenemos que desplazar la mirada de que hay unos que no se drogan y otros que se drogan, o que es una mentira. Entonces, siempre hablo que en nuestra sociedad
los principales traficantes de drogas son los médicos. Vivimos en una sociedad que nosotros, yo soy médico de formación, que nosotros los médicos somos los traficantes principales, que a todo el tiempo traficamos drogas, a todo el tiempo criamos en la gente dependencias. Y que es necesario para que podamos comprender la necesidad de crear otro mundo, que nosotros podamos desconstruir la mirada muy oficial de que hay gente que son problemáticas y hay otros que son los cuidadores. Bien, mi idea hoy es compartir con ustedes por qué hablo de micropolítica del trabajo vivo en acto y por qué comprendo que ahí hay una situación que interesa a todos nosotros, los trabajadores, a todos los usuarios que son ciudadanos, a todos que están ahí ubicados en el campo del cuidado. La primera idea que quiero compartir es la idea que los arreglos de los servicios pueden ser muy bien hechos, pero no quiere decir que el cuidado es muy bien hecho. Hay una distinción entre arreglar, organizar servicios de producir cuidado. En uno de nuestros estudios en distintas redes de organización de servicios en Brasil, nosotros encontramos una distinción muy fuerte entre tener muy bien arreglada los distintos niveles de organización de los servicios, pero que en el cotidiano del encuentro con el otro, en la relación de producción de cuidado, no se producía una calidad de encuentro que tenía como resultado construir más potencia de vivir en la vida que se vivía. No sé si comprendieron, pero esto para mí es fundamental como la imagen de la intención que nosotros tenemos que construir con la idea de cuidado. ¿Qué es el cuidado? Para nosotros el cuidado antes es un posicionamiento ético, político, adelante de la vida del otro. La práctica de cuidado son todos los dispositivos relacionales que puedan ampliar, que puedan alargar la calidad de vivir del otro en la vida que vive. Y los dispositivos que pueden construir una ampliación de la capacidad de vivir el otro en la vida que vive no son los servicios, son las relaciones, son los encuentros, son los procesos a donde nosotros nos ubicamos como trabajadores, por ejemplo. Y ahí hay una problemática que es muy central, que es una problemática de que en el encuentro, en el campo a donde estamos, como en la salud mental, enfrentar los procesos relacionales siempre nos pone antes en un posicionamiento ético. Entonces, la definición más central de lo que es la intención de cuidar no es una traducción de nuestra capacidad
de actuar de una manera técnica o tecnológica, pero es sí de tener una posición muy clara del valor de la vida del otro. Esto es un principio fundamental, porque desplaza todos nosotros de nuestra construcción muy centrada en los campos profesionales. Hay un problema que vivimos de una manera muy intensa en el cotidiano de los servicios, que es imaginar que cuando distintos profesionales se encuentran, construimos por la sumatoria de las competencias profesionales una capacidad de producir más cuidado. No es verdad, no es verdad. La producción de más cuidado entre los profesionales no es el interprofesional, pero es el entreprofesional. Hay una distinción entre interprofesional y entreprofesional. ¿Qué es el entreprofesional? Es el mundo que podemos inventar a donde todos nosotros podemos nos ubicar afuera de nuestro núcleo de competencia restricta de nuestra profesión. El mundo que es común a todos nosotros y que todos nosotros tenemos cosas a producir. La producción de relaciones entre profesionales es una producción de nuestra capacidad de crear e inventar un mundo que no está dado, un mundo que no existe, pero es un mundo que podemos producir solamente por nuestra posición ético-política perante la concepción del valor de la vida del otro y por nuestro posicionamiento ahí, y que podemos a partir de ahí construir con el otro sin que tenemos que pedir autorización a los otros, pero que es convocada por el encuentro con el otro. Bien, es así que comprendo lo que es la posibilidad de construir de una manera colectiva una máquina deseante. ¿Qué es una máquina deseante? Una máquina deseante es toda una situación maquímica que nosotros en cuanto colectivos podemos nos abrir a la convocatoria que el encuentro con el otro produce en nosotros en cuanto constructores de nuevos deseos. Mira, en nuestra experiencia que empieza a muchos años, y ahí estoy hablando de mi experiencia personal junto con una cantidad enorme de compañeros, la primera vez que hicimos una intervención muy fuerte en un manicomio en Brasil y que vivimos una situación muy dramática, que era la situación de encontrar gente que vivía ahí en el manicomio a decenas de años y que tenían su red de existencia muy empobrecida. ¿Y por qué muy empobrecida? Porque en nuestra red de existencia, cuando tenemos una relación muy empobrecida, tenemos una relación con una persona, por ejemplo. Miren, vos, si yo solo tengo en mi relación de existencia una única persona, como Antonio, solamente me relaciono con Antonio y no me relaciono con más nadie,
mi relación con Antonio es tan dependiente que si Antonio no está ahí, yo me encuentro en situación de destrucción de mi deseo, porque Antonio es el único soporte que yo tengo para producir una relación existencial. Pero mira, si yo tengo una relación con Antonio, pero también tengo con más 15, 20, 30 gentes, si Antonio no está, tengo más 29. Si otro no está, tengo más 28. Y entonces, cuanto más amplia mi red de dependencia, más independiente me encuentro. Esto es un aprendizaje fundamental. Cuando hicimos las primeras intervenciones, teníamos que aprender, porque teníamos que aprender haciendo. No sabíamos hacer. Una cosa es leer, la otra cosa es vivir. Vivir y convoca a producir conocimiento. El conocimiento que se tiene por leer te ayuda hasta un punto, pero no te produce la certeza de que tiene capacidad de hacer. Pero cuando se está en el campo experimentando la relación, nosotros en las primeras intervenciones teníamos que comprender que cuando alguien que vivió 20, 30, 40 años en una dependencia muy empobrecida, como los usuarios de otras drogas, ¿no?, que establecen empobrecimiento de su red de relaciones. Cuando estamos ahí en red de existencias muy empobrecidas, tuvimos que comprender que una de las construcciones fundamentales que se podíamos nombrar de sustitutivas era la producción relacional de más red de dependencia, o sea, ampliar la capacidad deseante de que el otro se vinculase, se articulase en su vida con otras gentes. Y cuanto más gente experimentando la existencia, más máquina deseante el otro se constituía. Y como más máquina deseante, más potencia de inventar mundos que no existían, estaban ahí como una posibilidad. Entonces, en las primeras intervenciones, nosotros, por ejemplo, teníamos, me acuerdo de una señora, que siempre hablo de ella, que era una señora que tenía en la época 66, 67 años y estaba ahí encarcelada en el manicomio desde los 13 años. Miren, 50 años, ¿no? Estaba aprisionada. Y en su historia, en el primer año, de los 13 a los 14 años, uno u otro familiar la visitaba en el hospital, pero después de un año nadie más apareció. Cuando encontramos a esta señora, tenía entonces 50 años que no tenía relación afuera del manicomio, y por adentro del manicomio, con la práctica de la psiquiatría, del uso intensivo, de la violencia institucional, con los sistemas represores, con los sistemas de utilización de la medicina que inhibían sus deseos, la señora, después de 50 años, era el propio manicomio. Entonces, podríamos sacarla del edificio
pero nos sacábamos el manicomio que estaba adentro de ese cuerpo, que estaba en su subjetividad. ¿Cómo hacer? ¿O qué hacer? Entonces a nosotros nos parecía que la posibilidad era crear procesos relacionales que inventábamos con ella para que ella podría hacer un ejercicio de nuevas posibilidades deseantes. Posibilidades que le permitían se construir como una máquina deseante que la convocatoria del encuentro le producía. Y ahí nos parecía de una manera fundamental que cuando teníamos la tarea de explorar el encuentro como un campo de potencia, no necesitábamos cumplir normas y reglas. En el proceso relacional podíamos inventar, podíamos crear los procesos más distintos de relación con la señora o con todos los otros. No teníamos que pedir una autorización. Éramos también una máquina deseante a descubrir nuevos deseos en nosotros. Éramos también una posibilidad potente de producir en la relación una existencia que no existía. Esta era entonces la manera como a mí me pasó la noción de que en el mundo del cuidado, en la mirada de la posibilidad de la sustitutividad, lo que miramos es la invención, la creación y la autorización de ejercer nuestra libertad en el mundo del trabajo por la potencia que tenemos de inventar en el cotidiano, en las relaciones con el otro, o que deseamos. Y a mí me pasó la noción más clara de que nosotros somos los dispositivos. Que los dispositivos somos nosotros. Y como dispositivos somos facilitadores de la producción del otro como máquina deseante. O sea, nosotros no somos los productores del deseo del otro. El deseo es una producción en potencia por la convocatoria que el encuentro puede tener. Pero nosotros podemos crear situaciones de encuentro que en sí tengan la potencia de producir y convocar el deseo, más deseo en el otro. Y ahí, con esta capacidad de facilitar la convocatoria del deseo de otro, podemos entre nosotros y el otro inventar un mundo común que no existía. Pero hay que tener claro ahí que es un posicionamiento ético-político fundamental, que es la vida del otro para nosotros. Porque si la vida de la señora a mí poco importa, yo no hago el investimiento en los procesos relacionales que ahí están. Y a mí me pasa que cuando nosotros encontramos gente que está en un empobrecimiento existencial muy fuerte, que podemos con ellos inventar posibilidades. Y a mí me pasó a todo el tiempo en las decenas de años que he vivido con la experiencia ahí de que el otro tiene una potencia muy fuerte si encuentra situaciones que le facilitan si construir como máquina deseante. Y una de las
de las consignas que a mí me pasó es que nosotros los trabajadores, cuando llegamos en un encuentro, nosotros llegamos de una manera muy fuerte. ¿Qué es la manera muy fuerte? Es la idea de que en el mundo que vivimos hoy valoran de una manera hipervalorativa la importancia de nuestro saber a priori sobre la vida del otro. Valoran que nosotros somos los que detenemos el saber sobre la vida del otro. Y como detenemos el saber, nosotros somos el punto fuerte, el otro es el punto flaco y objeto. Bien, hay que comprender que cuando vamos a encontrar con alguien en el campo del cuidado, es fundamental que nosotros nos ponemos afuera del territorio a donde tenemos mucha fuerza. Hay que hacer un ejercicio entre nosotros los trabajadores de cómo podemos hacer un encuentro con el otro de una manera sin el ejercicio de la soberanía que tenemos sobre el cuerpo y el deseo del otro. Esto es un elemento fundamental en la construcción de nuestras tecnologías relacionales en el campo del cuidado. Solamente cuando nosotros en el encuentro con el otro producimos un enfraquecimiento de nuestra fuerza instituida a priori, pero saberes legitimados, es que podemos abrir el encuentro a acontecimientos que pueden nos sorprender. Y sermos sorprendidos en el encuentro con el otro es, por ejemplo, nos sorprendemos que sabemos mucho poco de la vida del otro. Sabemos o que nuestro saber fuerte dice a nosotros que sabemos, pero adelante de la vida del otro, cuando nos posicionamos como alguien que a priori se pone en el territorio de no saber, nos sorprendemos que no sabemos mismo. Y es fundamental, porque no sabemos. Me acuerdo de una situación vivida por mí y una experiencia en un servicio con una cantidad importante de gente que utilizaba alcohol más que otras drogas. Y ahí construimos un dispositivo relacional que era la idea que la gente podría contar su historia de vida con la consigna: mi vida vale la pena contar. Hacíamos talleres entre nosotros, invitábamos a todos a hablar con la idea que mi vida vale la pena contar. ¿Y por qué la consigna? Porque la gente que está ahí no tiene una mirada sobre sí de que su vida es importante. El mundo que vivimos hoy es un mundo que construye la noción de que hay vidas que son muy ricas, vidas que son muy valoradas, y hay una cantidad enorme de vidas comunes muy poco importantes. Y la gente tiene una imagen de sí de esta manera, ¿no? Es muy común en un servicio de salud encontramos una cantidad enorme de gente que no considera que su vida es importante. Entonces, la noción de que
puedan contar a partir de un agenciamiento que mi vida vale la pena contar, es una convocatoria para que puedan modificar la manera como comprende su propio vivir y contar el otro. Y ahí un señor, sí, tenía unos 45 años, estaba contando su vida y ahí habló de una situación que vivió en una semana antes, que era la siguiente. Estábamos hablando que a él le gustaba leer mucho y que por la calle, porque vivía caminando por las calles, y siempre que en la basura encontraba un libro, sacaba el libro, limpiaba el libro y guardaba. Tenía ahí un pequeño territorio en la ciudad donde tenía su carpa y ahí iba guardando los libros y le gustaba leer los libros. Pero todos los días se emborrachaba de una manera muy intensa y no conseguía se controlar. Pero que estaba caminando un día y para tomar un autobús. Y tomó un autobús, pero se equivocó. Tomó un autobús que no era el autobús que quería tomar. Y el autobús caminó por la ciudad haciendo un recorrido por regiones que él iba mirando y iba pasando la historia de su vida como adolescente, como joven adulto, porque vivía en la región por donde el autobús estaba haciendo su recorrido, y ahí le pasó la idea que no conozco más el barrio a donde viví, no conozco más el barrio a donde nací, y se preguntó, ¿qué he hecho en los últimos 20 años? Y ahí contesta así y habla, bebiendo alcohol. Cuando habló así, a nosotros en el taller que estábamos haciendo, habló de una manera muy inquietante y ahí nos posicionó con la noción de que para poder recuperar la memoria tenía que cambiar la relación con el alcohol como su droga de dependencia. Pero habló, no voy a abandonar el alcohol, pero voy a controlar un poco más. Sí, muy honesto, ¿no? Porque nosotros sabemos y aprendemos que tener una baja exigencia en situaciones así es fundamental para producir las relaciones. Porque si alguien que tiene una dependencia así muy fuerte, nosotros exigimos que él tiene que abster de la relación, que es un fracaso, ¿no? Es un fracaso a priori. Y él es muy inteligente. Y ahí empezó a hablar mucho de su vida, a hablar de los libros. Pero ¿qué me llamó la atención? Que nadie en el servicio que le conocía a más de 10 años conocía parte de su historia. ¿Por qué? Porque él, para el servicio y para nosotros, era un alcoholista. Y punto. Y punto. ¿No? Teníamos una mirada tan restrita que la idea que teníamos de su historia era lo que estaba ahí escrito en los papeles.
¿no?, que nosotros escribimos hablando de su vida, y por pocas veces él pudo hablar lo que era la manera que experimentaba el vivir, cómo era su cotidiano. Y ahí comprendemos que tenía un cotidiano muy distinto de lo que imaginábamos, ¿no? Que siempre que podía, y ahí cuando estaba leyendo libros que le interesaban mucho, que se apartaba por aquel tiempo de usar el alcohol de una manera intensiva. O que cambia en nosotros la propia noción de dependencia. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del deseo, cuando se sentía como alguien que su deseo estaba en el centro para producir el mundo, el alcohol tenía un otro lugar. Bien, esta es la posibilidad de comprender lo que es una reducción de daños. ¿Qué es la reducción de daños? La reducción de daños es ampliar la experimentación de nuevas conexiones existenciales para disminuir la presencia de una dependencia empobrecida de las existencias. Entonces, la reducción de daños no es cambiar una sustancia por otra, es enriquecer las redes vivas del existir. Esto es central y fundamental, porque cambia mucho la manera como podemos comprender lo que es actuar en situaciones así. Bien, ¿y de dónde nosotros tenemos la posibilidad de inventar con el otro? Cuando nosotros comprendemos que en los procesos relacionales de producción de cuidado, el otro es tan conocedor de sí y con mucho más competencia que nosotros sobre sus potencias y sus capacidades de vivir, que a nosotros nos cabe en la relación no construir proyectos terapéuticos singulares para él. A nosotros nos cabe nos relacionar con el otro y facilitar que el otro produzca sus propias estrategias, entre comillas, terapéuticas. Si nosotros comprendemos la posibilidad de hacer eso, nosotros podemos comprender que los trabajadores tenemos en nuestro cuerpo la capacidad de poder en la relación con el otro y también producir entre nosotros nuevos tipos de prácticas de cuidado, que es una idea fundamental en el campo a donde nos ubicamos. ¿Y por qué estoy hablando así? Estoy hablando así porque es muy común en un campo tan tenso que es el ojo de la tormenta a donde estamos, que nosotros podemos nos enfermar. Y cuanto más empobrecido nos ubicamos en el mundo del trabajo, cuanto más aislado nos encontramos en el mundo del trabajo, más nosotros nos enfermamos, más nosotros tenemos sufrimiento. Y a mí me parece que es fundamental que cuanto más construimos el trabajo como un proceso cooperativo, colectivo y creador, como un lugar de inventar entre nosotros mundos, que nosotros estamos ahí ubicados en una situación de cuidar de sí. O sea,
la idea que cuidar del otro es cuidar de sí. Cooperar con el otro es cuidar de sí. Tener una relación simétrica y horizontal con el otro es cuidar de sí. Y es muy fundamental en la situación que nosotros vivimos, en el campo donde vivimos, el mundo del cuidado. ¿Por qué? Porque el mundo actual es un mundo que nos dice a todo instante que las vidas que están ahí son vidas que podemos eliminar. Y junto con las vidas que podemos eliminar están nuestras vidas también. Entonces vivimos en un mundo donde nuestro trabajo no es muy bien valorado. Vivimos en un mundo donde nuestra posición ética de que todos son ciudadanos que tienen los mismos derechos no es la manera como el mundo mira a los colectivos a donde nos vinculamos. Y cuando consideran que el valor de la vida del otro es nada, consideran que nuestro trabajo es nada. ¿Y a dónde vamos a sostener que nuestro trabajo es fundamental? Entre nosotros. Nosotros no podemos trabajar con la idea que vamos a ser reconocidos por la sociedad en general como trabajadores fundamentales. Esto es muy naif. No somos trabajadores fundamentales para el mundo actual. La gente con quien convivimos y nos relacionamos no son vidas fundamentales para el mundo actual. Para el mundo neoliberal se puede eliminar 70% de la gente. La riqueza que se produce en el mundo... Mira, en el mundo neoliberal se puede eliminar la multitud, se puede matar a todos, que no produce problema en la economía. En mi país, por ejemplo, y entre así una reflexión que estamos viviendo una situación muy dramática, ¿no? Entonces cuando estabas hablando acá que ahora están viviendo una situación en Argentina que hay un nuevo gobierno, me dio una envidia brutal. Quiero quedarme acá, ¿no? Porque en Brasil hoy, de una manera muy fuerte, como ocurrió más do que acá ahora con Macri, pero que ocurrió en los años 73, por ejemplo, en Chile, después de Pinochet, la idea de que la mayoría de la gente no importa, ¿no? Chile demoró 46 años para volver a la calle de una manera brutal, como están haciendo ahora. 46 años para mí es todo, ¿no? Tengo 71 años a los domingos y no sé, no puedo esperar 46 años, ¿no? Y entonces ahí es una ilusión que quería compartir. Pero lo que estaba hablando es que nosotros no podemos, en el proyecto neoliberal, imaginar que vamos a convencer a los otros que nosotros somos centrales, que nuestro trabajo es fundamental y sin nuestro trabajo la sociedad será un problema. No, la sociedad considera a nosotros un problema, ¿no? Y tenemos que declarar, ¿no? ¿Y por qué estamos haciendo eso? ¿Qué ética nos convoca? ¿Por qué somos trabajadores de este territorio? ¿Por qué la vida de la gente nos interesa? ¿Qué mundo otro queremos?
¿Por qué el proyecto neoliberal no nos interesa? ¿Por qué no queremos ser recursos de la sociedad neoliberal para controlar los posibles cuerpos rebeldes del otro, de los anormales, de los que no le gustan el sistema? Estas son las vidas que encontramos en nuestro cotidiano. Somos rebeldes, que tienen sus maneras de rebeldía. Alguien que desea vivir en la calle, que no le gusta vivir en un hogar, es alguien que por sí se pone afuera. El sistema no quiere que se pone afuera, no desea estos colectivos. Entonces nosotros tenemos que producir de una manera muy clara que cabe a nosotros construir los procesos en el cotidiano de nuestra vida y del trabajo, los procesos cooperativos, los procesos de encuentros, y que no necesitamos autorización, porque tenemos la fuerza para hacer. Tenemos nuestro trabajo vivo en acto para construir el colectivo de trabajo con el compañero, con la compañera que ahí están en el cotidiano, con los usuarios ciudadanos que a nosotros nos interesan. Y no podemos nos someter a las reglas que nos capturan de una manera muy fuerte. Entonces nosotros también tenemos que nos constituir como cuerpos rebeldes. Y esto es fundamental, porque en el cotidiano tenemos siempre la potencia que el encuentro con el compañero y la compañera en el trabajo puede generar una relación que no existía antes. Y tenemos que hablar, y tenemos que experimentar, y tenemos que nos posicionar ahí. En mi experiencia, a mí siempre me llamó la atención que en el mundo de las tecnologías, cuando hablamos de las tecnologías de cuidado, en una sociedad como la que vivimos, siempre que se habla de tecnología, se habla de estructuras materiales. Entonces las tecnologías son siempre comprendidas a partir de sus estructuras materiales. Y nosotros sabemos que en el campo del cuidado, las tecnologías materiales no funcionan si nosotros no las ponemos a servicio de las tecnologías relacionales. En el campo del cuidado, esto es central. En la producción del cuidado, en la construcción del cotidiano de la vida, esto es central. Por eso que de la experiencia que me ubiqué durante las décadas que viví y vivo hasta hoy, la experiencia de cuidado siempre a mí me instigó la convocatoria de la vida con la gente a pensar que el tema central de la tecnología del cuidado son las tecnologías relacionales, las tecnologías blandas, y que cuando nosotros comprendemos el poder que tenemos para generar tecnologías relacionales, tecnologías blandas, y que tenemos toda posibilidad de elegir cómo vamos a construir nuestra relación, entonces comprendemos que tenemos mucho poder. Tenemos mucho poder y necesitamos ejercitarlo. Gracias.